Pauta de Análisis. Son 8:07 de la mañana y vamos a poner, hacer un zoom, hacer foco con una figura que ha marcado, no solamente está empezando a dar vueltas fuertemente en círculos en Chile, fundamentalmente en la Argentina, ha pasado en Bolivia, ha pasado con Brasil. Me refiero al consultor argentino Fernando Cerimedo, que ha sido tomado detenido. En Bolivia se habla de que él habría conectado a unos sicarios para matar a su novia, una mujer que además está embarazada, y que de ahí en más empieza a aparecer se le llama el rey de los bots, de las granjas de bots, y es un personaje del cual hay muchos cuestionamientos, y de eso queremos conversar también con John Miller. John, querido, ¿cómo estás? Hola John, muy buenos días. Cuando te dije que había mucha noticia en esta parte del mundo por Fernando Cerimedo, ¿te pareció un nombre nuevo o lo habías escuchado? ¿Te había estado en tu entorno esta identidad? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Respondiendo directamente a lo que me dices, Gerardo. No, sí, su nombre me sonaba nuevo, pero pronto descubrí, bueno, fue una cuestión de leer muy poco, que está relacionado con una persona que sí conozco, que es Javier Negre, un periodista español que trabajó en el diario El Mundo hace muchos años y que se ha convertido en uno de los referentes periodísticos de Donald Trump, y sobre todo en una persona que ha establecido una relación muy íntima con Javier Milei. Fernando Cerimedo es el socio de Javier Negre, y aunque estos últimos días Negre parece estar distanciándose de él, son personas que han convivido o hecho negocios o se han asociado en un mismo entorno, que es el entorno de la comunicación política. Yo no les llamaría periodistas, no son periodistas, son consultores. Negre trabajó como periodista en El Mundo, pero siempre se distinguió por su carácter de activista político más que de periodista. Yo creo que hay una diferencia importante y sobre todo han coincidido en un negocio que tenía Cerimedo y que a Negre le resultó muy atractivo, que es La Derecha Diario, un nombre que le parecía estupendo y que es el que ha hecho que Negre se acercara a Cerimedo para intentar comprar ese nombre, esa marca, La Derecha Diario, la cual está reproduciendo en distintos países. Existe La Derecha Diario en Argentina, que es donde nació, donde la creó Cerimedo, y existe La Derecha Diario en otros países, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en distintas partes del mundo. La Derecha Diario es un proyecto de agrupar a ellos dicen que es de periodismo, en realidad son webs de activismo político, de generación de contenidos polarizadores y radicales, en los que ellos dicen que defienden unas determinadas ideas, bueno, pero que están muy lejos de ser el ejercicio del periodismo tal como lo conocemos, como el de llevar información a la gente. Yo siempre digo que un medio de comunicación se reconoce por darle poder a sus lectores y no por darle lectores al poder. John, la figura de Fernando Cerimedo, él no es periodista, sino que consultor. Esta mañana veo que la prensa argentina empieza a reconocer, por la cercanía con Milei, que se lo vio muchas veces entrando a la Casa Blanca. Es una figura, a la Casa Rosada, pero es una figura, este consultor argentino, que ha estado cerca y se habla de él como una figura que incluso influyó mucho aquí en Chile en el proceso constitucional, en el rechazo, publicando encuestas que en realidad a lo que apuntaban era a cambiar la percepción de la ciudadanía, pero sin metodología. Tanto así que en su minuto la Asociación de Encuestadores de Chile cuestionó a este señor, Fernando Cerimedo, porque decía que no había metodología que se pudiera comprobar. Es decir, lo que sabemos, ¿no? Que existen hoy día figuras que a través de granjas de bots pueden ir cambiando la voluntad ciudadana o cambiando la percepción de las cosas. Y eso es lo que hoy día ocurre también en Argentina, cómo influyó en las elecciones en Brasil. La figura de Cerimedo es donde está puesto el gran cuestionamiento de cómo opera y con qué intereses. Sí,
efectivamente son personas que se mueven en un entorno crepuscular, con pocas luces, poca transparencia y que directamente se inventan contenidos. O sea, no necesitan contrastar, no necesitan consultar con varias fuentes, simplemente lanzan artefactos informativos o artefactos que lo que buscan es manipular. Lo vimos en el estallido social, lo vimos también en el rechazo. Todo esto forma parte de una especie de background oscuro que está ahora superponiéndose al periodismo o apoderándose del periodismo en casi todas partes del mundo, porque estos personajes al final utilizan las estrategias periodísticas. Javier Negre, el socio de Cerimedo, en España seguía un camino muy parecido al de Vito Quiles y otras personas que se declaran como periodistas, que consiguen, por ejemplo, una credencial para acudir al Congreso y se dedican luego a acosar a los políticos, persiguiéndolos, metiéndoles el micrófono en la cara, Sí. Acosándolos y provocando reacciones que a veces hacen que o un político les pegue un manotazo o tire su micrófono al suelo. En el fondo, claro, lo que están es generando una performance, no están no están entrevistando, no están tratando de que ese político exponga sus ideas, no están contrastando sus ideas con las de otras personas, sino que simplemente están provocando una performance que les permita satanizar o desprestigiar a ese político. Aquí en España el punto ha llegado a tal extremo que, desgraciadamente, el hecho de que los mismos periodistas no marcaran distancias con este tipo de activistas, que yo creo que no debería haber ningún problema en que la profesión periodística, los periodistas que buscan revelar información al público y que obedecen a una empresa o que cobran de una empresa y no de una empresa periodística que tiene un domicilio conocido, pues no debería haber problema para que esos periodistas pudieran realmente deslindar su ámbito profesional del de estos activistas, que son activistas, que yo creo que su actividad es legítima, pero debería estar señalada, como antes señalábamos, las páginas de publicidad en los periódicos. Debería estar señalada como una cosa que es distinto del periodismo informativo, del periodismo interpretativo o el de opinión, que también se ejerce legítimamente bajo unos formatos conocidos. Cerimedo, y entonces pasa un poco lo que me estás contando, que es que empieza a tejerse una leyenda en torno a estos personajes. Estos personajes además las fomentan esas leyendas porque eso les da clientes. Llegan tarde o temprano empresas incautas o empresarios o personas que quieren tener poder en la comunicación, en la opinión pública, que tarde o temprano llegan a tocar su puerta y a pedirles que les atiendan o que les hagan un proyecto para situar un determinado producto, para sacar adelante un candidato político, etc. Y eso es lo que ellos consiguen con esta noción de que son superpoderosos, de que pueden dar vuelta a una elección, de que pueden cambiar la manera en que la gente piensa, etc. Sí. El único antídoto que yo conozco para que eso no ocurra es una opinión pública bien informada por medios responsables. Claro, pero eso es desde el punto de vista del periodismo, pero este señor no era periodista, su socio. Este señor era un Él es periodista, de pero también es profesión. experto en marketing e influencer. Claro, pero o sea, tiene las tres cosas. Claro, pero lo que él ha hecho es ponerse, de lo que hoy día se le cuestiona, es de manejar granjas de trolls, de asesorar gobiernos de ultraderecha en la región y de cambiar las percepciones. O sea, eso en el caso, estoy viendo, ¿no? Todos los perfiles que se han hecho de él estos días, incluso sobre todo en Argentina. Javier Milei, Rodrigo Paz. Escucha, sí. Claudia, pero ¿y para qué son las granjas de trolls sino para influir en el entorno, en el ecosistema de la opinión informativo? Pública. Sí. ¿Y quiénes somos los habitantes de ese sistema informativo? Por lo menos los que estábamos hasta hace poco legitimados para estar en el ecosistema informativo. Los periodistas profesionales. Entonces, evidentemente, que él dijera que era periodista, marketinero o influencer, a mí me da igual, pero son gente que están incidiendo en el ecosistema informativo y desgraciadamente, como aquí ha habido una campaña sostenida a nivel global de desprestigio contra la profesión periodística, porque desgraciadamente los periodistas no somos perfectos y efectivamente entre nosotros hay corruptos, entre nosotros hay vendidos, entre nosotros hay activistas y entre nosotros hay gente que tiene intereses ocultos que no son los del público. Y aprovechándose de esos casos,
pues estas personas han conseguido convencer a todo el mundo de que todos somos iguales. Es lo que llaman la polarización afectiva, ¿no? Donde también empiezan a generar a través de esto como cambio en la percepción ciudadana. Otro tema importante es que para que operen se requieren financistas, plataformas, organizaciones, medios de comunicaciones capaces de amplificar también este cambio de percepción o querer cambiar las tendencias de la opinión pública. No vienen solo, digamos, acá hay dinero también detrás. Y hay no solo de derecha, hay de izquierda. O sea, ahora parece que fuera escandaloso. Vamos a ver, yo lo que te puedo decir es que sé que a Javier Negre ha recibido muchísimo dinero de Javier Milei en sus negocios, en su negocio La Derecha a Diario y en los otros negocios que tienen, y que él sobre todo tiene un acceso, y todo esto lo ha ido consiguiendo también con otros dirigentes de derecha en América Latina como Bolsonaro, como Noboa en Ecuador, y me imagino que tarde o temprano caerá por Perú para hablar con Fujimori, y seguro que está hablando con Paz en Bolivia, que es donde han detenido a Cerimedo por este episodio que él tiene con la chica Beller, ¿no? Que es la persona que era su novia, a la que a él lo han acusado de intentar asesinarla. Sí. O sea, pensar que Cerimedo era un mago, bueno, él es un activista que ha estado efectivamente participando en las campañas, como participan los bots rusos de Putin, como participan los bots que tenía Maduro en Venezuela y que todavía no se han terminado de destapar todo el aparato de influencia que tenían los venezolanos del régimen de Maduro en sus manos para influir en distintas elecciones en distintos países y para influir en distintos episodios. Esta gente está moviéndose en un ámbito en el que convencieron a Javier Milei y a Donald Trump de que la derecha no jugaba con las mismas herramientas que la izquierda a partir de las teorías de la desinformación soviética había elaborado un sistema de manipulación en las redes sociales y había conseguido conquistar el algoritmo. Todo eso ha ido cambiando con la llegada de Elon Musk, que compró Twitter, etcétera. Pero sobre todo, estas personas con ese argumento lo que han hecho es negocios. Han entrado y han conseguido facturación de dinero público, de amigos de los gobernantes de turno, que han estado nutriendo sus empresas y se han convertido en personas muy influyentes. Negre le garantiza a todo el mundo que conoce que... Yo me acuerdo una anécdota, simplemente un pequeño inciso. Cuando Negre llegó al periódico como un estudiante de periodismo becario, él tenía una cosa obsesiva que era apuntar el teléfono y la dirección de todo el mundo, como ahora lo metemos en los teléfonos móviles, pero en esa época él apuntaba en una libretita. Incluso cuando se iba de copas por la noche, si encontraba a alguien en la barra de un bar que conocía, apuntaba su teléfono y su nombre. Y debe tener una base de datos de networking. Era una manera de hacer networking extraordinaria. Claro. Yo decía, bueno, pero no descansas ni siquiera cuando estás de copas, ¿no? Y él era obsesiva su cuestión de su manera de... Debe tener mi teléfono, debe tener muchos teléfonos. O sea que en cualquier momento me llega una llamada. ¿Hay teléfonos peligrosos, John? Me quiero detener en la influencia real que esta persona tenía, porque él estuvo asesorando a Narri Afura en Honduras, a Rodrigo Paz en Bolivia, a Javier Milei en Argentina, a Bolsonaro en Brasil. Se dice que estuvo en el ecosistema aquí también del segundo piso, del actual segundo piso, porque en ese minuto... O sea, no hay comprobación que haya tenido relación directa, sí en el ecosistema. Es más, el diario El País Chile, Anita María Sangüesa, ex compañera aquí en Pauta, publica que no hay una comprobación directa de relación con el gobierno en Chile, pero aquí voy yo. No con personas, no con el gobierno, con personas que trabajan en el gobierno. Sí, solamente se habla del ecosistema. Aquí voy. La influencia real que tiene parece que es muy lejana a lo que él vende, ¿no? Él dice como ser siempre, amigo de, contactos con, asesor de, pero siempre terminó era alguien secundario, marginal, no relevante, no trascendente en cuanto a los efectos. Andrés Azócar, que es un experto en manejo de redes, que trabajó en Canal 13 y en otros, entrega un dato súper interesante. Dice que las campañas de troll son muy buen negocio, pero para quien lo hace,
pero no son efectivas. Según Nature, en una campaña del 2023 en Estados Unidos, el 1% de los usuarios de X concentró el 70% de la exposición a la propaganda que él hacía. Es decir, influenciaba nada, sino que generaba ruido. Más o menos lo mismo que hacía un personaje acá de izquierda que se llamaba Mr. Wolf, que apareció durante la campaña de la prueba y rechazo y que escribía 30 mensajes por día y una vez que perdió, desapareció inmediatamente. Amaury Chamorro, podríamos decir, podría ser un par de Cerimedo, pero de izquierda, que también asesoró al presidente de Ecuador, a Rafael Correa, a Hugo Chávez, y fue asesor de Marco Enrique Sominami en la campaña del 2017, por ejemplo, Amaury Chamorro, que hacía más o menos lo mismo que Cerimedo. ¿A qué voy? Que ellos dicen ser muy importantes e influyentes, pero los números dicen que en realidad no fueron nunca muy trascendentes, sino que sí agitaban las aguas. Yo escribí un artículo hace un tiempo, no me acuerdo si lo publiqué en Pauta precisamente, que se titulaba ¿Qué pasó con Cambridge Analytica? Después de todo el escándalo que hubo con Cambridge Analytica, que se dijo que la elección de Donald Trump era resultado de la manipulación que había hecho Cambridge Analytica, habían aparecido varios informes que decían que realmente había sido despreciable, o sea, marginal la influencia de Cambridge Analytica en el resultado. Y esto venía porque efectivamente la capacidad de la publicidad de mover la voluntad de las personas es relativamente pequeña. Y no quiero decir que es que un anuncio, efectivamente la capacidad de un anuncio, de mover la voluntad, es muy pequeño. Lo que pasa es que las campañas de publicidad o el prestigio de las marcas, que es distinto, las marcas están construidas a lo largo del tiempo con muchos más elementos que una campaña de publicidad o que un pequeño anuncio. Están construidos con años de anuncios o de campañas. De hecho, hay un famoso estudio que es una de las conocidas estrategias de los jefes de prensa o de los responsables de imagen de las empresas. Sostiene que es bueno mantener un nivel de presencia pública de tu marca con tal de que si hay una noticia mala para ti o que te perjudica, se hunda de alguna manera en ese mar que ya tiene un cierto nivel de informaciones que existen en torno tuyo. La gente no es capaz de distinguir. ¿Has leído el último caso que implica a esta empresa en esto? Y la gente no es capaz de distinguir, salvo que oiga por primera vez el nombre de esa empresa, si está hablando de algo bueno o malo. Entonces, todo esto es muy relativo. Ahora, si la gente quiere ver, porque esto también, aquí hay una cosa que hay que decir y es, esto existe. O sea, la maldad existe. Hay granjas de bots y granjas de troles que están dispuestas para ser contratados. Yo conozco empresas que en España han sufrido ataques orquestados en redes sociales por empresas que se dedican a esto, a desprestigiar a sus competidores. No son inocuas. Exactamente, y no son inocuas. No. Y haciendo seguimiento se puede descubrir más o menos de dónde viene un determinado ataque o a quién ha sido contratado. Eso existe y hay que decirlo, y las empresas tienen que buscar personas serias que les hablen de este asunto. Hay una serie de televisión, The Capture se llama, que habla de cómo la Rusia de Putin lanza aparentemente, no quiero hacer spoiler porque luego la gente querrá ver la serie, donde teóricamente la Rusia de Putin lanza un ataque desestabilizador contra el gobierno británico. Y en esa serie se ve cómo hay chicos que han ido a estudiar al Reino Unido, que son rusos y que se convierten en personas que están todo el día, tienen la misión de hacer 50 tweets diarios, vinculados a cuestiones que puedan desestabilizar al gobierno británico. Esa es su marca, 50 tweets diarios y después se pueden ir para la casa. Ahora, yo quiero recoger el hilo inicial, John, que tú planteas, porque finalmente esto estamos hablando de que son campañas de desinformación, y que en este caso estamos hablando de una figura, que es Fernando Cerimedo, y que ha asesorado gobiernos de derecha en la región. Y podemos hablar de otros, pero estamos hablando de este que está siendo detenido, investigado, y a la cual Javier Milei está tratando ahora de sacudirse por lo que implica esta figura. Pero quizás y Negre también. Lo que tú señalas es interesante, porque si son campañas de desinformación, si lo que quieren son instalar otras realidades para cambiar la percepción ciudadana y los medios publicamos esas encuestas truchas en portada o nosotros mismos recogemos la información que ellos echan a correr a través de estas granjas de bots, la pregunta es, nosotros, el periodismo, ¿qué capacidad tenemos de filtrar y no terminar como perritos falderos siguiendo la pelota? Tenemos, porque Pauta, por ejemplo, nosotros no consideramos esa encuesta, no nos pareció seria y editorialmente
no la consideramos. Sí, no, Aquí no estoy fue hablando- mencionada. no, estoy me hablando me en refiero que- que hay una posibilidad de hacerlo. A eso Estoy voy. hablando en general, digamos. Esa encuesta que él hizo salió en portada en un diario en Chile. Me refiero más bien a que esto nos impone a nosotros, al periodismo, como tú señalas, la rigurosidad, el periodismo de calidad y no comprar cualquier clima de percepción pública que quieran imponer. Y eso no está fácil. No es fácil, pero los lectores nos ayudan, nuestra audiencia nos ayuda. Yo Sí. creo que en eso yo sí pienso que, por ejemplo, las redes sociales han sido un aporte, porque eso que antes llegaba a las cartas del director, y de las cartas del director se publicaba una o dos Sí. de vez en cuando, y siempre además los periodistas protestando porque ¿por qué le damos tanto espacio a las cartas al director? Cuando las cartas del director son lo más importante que pasa en un periódico cada día. Sí. Pero eso que ahora son las cartas del director, cuando tú eres capaz en Twitter o en las redes sociales de distinguir la crítica bien intencionada de un heavy user, de un usuario de la comunicación, del intento manipulador de alguien para llevarte a su huerto, yo creo que eso es muy valioso, tener el feedback directo de los lectores. Y los lectores son inteligentes y se quejan. La gente se da cuenta cuando este escándalo, cuando aparece Sam Altman diciendo que la inteligencia artificial, que su ChatGPT va a destruir al mundo, los lectores se dan cuenta de que eso es marketing. Sí. Y entonces los que quedamos mal somos los periódicos serios que le damos bola a esas Claro. declaraciones de Sam Altman. Pero Bien. yo sé Esto es que como, yo siempre digo, ¿por qué a los actores de cine les preguntan por política o les preguntan por economía cuando los actores de cine son actores? Nadie les pregunta, oiga, ¿a usted le gustaba Marlon Brando o le gustaba más Elizabeth Taylor? ¿Cómo interpretaba? ¿Conoce el método Stanislavski? ¿Qué le parece? ¿Hay alguno mejor hoy? No, les preguntan, ¿cómo va la economía? ¿Cómo ve la política? ¿Y qué piensa de los políticos? Claro, No, me es que refería eso- al debate del periodismo porque si vemos Donald Trump, no hay semana que no vaya en contra del periodista y los trate de cerdos, gordos, de todo. Javier Milei... Pero mira dónde está Trump. Sí, Sí, pero Javier y nadie Milei, se lo cree eso. Javier Milei en La Nación Argentina muestra hoy día que le vino como un ataque, tuvo 8 horas en una catarata de insultos y agresiones contra el periodismo. No quiero hacer una defensa gremial, sino que lo que como en la Argentina se está señalando que Milei está atravesando un momento de psiquiátrico muy complejo, él anoche le dio la locura y puso más de 300 mensajes con insultos, acusaciones, llamados de odio a la prensa. Entonces quiero decir que también el momento es complejo porque también hay un sector de la opinión pública que escucha Eso- esto y le hace sentido. Sí, eso mismo le pasó a Petro 2 días después de la captura de Maduro. ¿Se acuerdan? Sí. Tuvo una noche muy mala y de Loca, pronto lanzó una loca. serie de tweets. Delirio. Tuvo que pedirle perdón. Bueno, tuvieron un desencuentro con Trump y luego se entendieron. Pero Sí, hay varios eso que también, a sí, veces hay que quitarle el efectivamente. teléfono. A ver, yo lo que te puedo decir por la experiencia que tengo hablando con colegas argentinos es que a mí que Milei grite en público contra la prensa no me asusta. A mí me preocupa lo que hace por debajo y que no se ve a primera vista. Las amenazas, el recorte de recursos, de publicidad, la discriminación que se establece contra algunos medios que uno conoce porque son medios de toda la vida, diarios que han estado allí más de 50, Por 60, 70 años. Bien. John Miller, te damos las gracias. Nos reencontramos mañana nuevamente con Análisis Internacional. Un abrazo, John. Que Cuídense estés muy mucho. bien. Que Gracias. estés bien. Chao. Hasta mañana.